La presencia y el protagonismo de Portugal en los mundiales ha sido bastante intermitente. Sin embargo, el talento luso ha dejado actuaciones para el recuerdo y paternidades sobre varias selecciones que han padecido la inspiración futbolística de la selección. Pero la irregularidad de esta selección hace que también sean varios los equipos que le tengan la medida a los portugueses. Por lo que si quieren conocerlos, quédense a repasar los 5 amigos y rivales de Portugal en los mundiales. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Después de cada Copa del Mundo es inevitable sentir nostalgia mundialista. Pero no se preocupen, la vida y el fútbol siguen. Por lo que si quieres dejar de lado la nostalgia de Rusia, descárgate OneFootball y entérate al instante de todas las novedades del fútbol. Y si durante el mundial te desconectaste del resto de competiciones, es vital que tengas OneFootball, ya que de una manera sencilla podrás enterarte de las fechas y los horarios de los próximos partidos. Por lo que estás a tiempo de personalizar la aplicación con tus torneos, clubes y jugadores favoritos. También es una forma inteligente de no perderte nada en esta época de cambios, donde los rumores y los traspasos son el pan de cada día. Así que ten a la mano esta app que te notificará tan pronto aparezcan los bombazos del mercado de fichajes. También podrás enterarte de información muy útil como estadísticas, formaciones, videos y mucho más. Así que descárgate OneFootball para recuperarte de la resaca mundialista con la mejor información del fútbol. La antigua Unión Soviética nos da la bienvenida en este repaso por los amigos de Portugal en los mundiales. El único encuentro entre estas dos selecciones se dio en la disputa por el tercer lugar del Mundial de Inglaterra 66, partido donde la selección demostró ante el equipo de Lev Yashin sus condiciones a pesar de la poca motivación que puede haber en este tipo de partidos. Los tantos de Eusebio y José Torres decantaron la contienda para los lusos, que de esta manera firmaron su mejor actuación en una Copa del Mundo, llegando al tercer puesto. Los duelos entre Inglaterra y Portugal en los mundiales siempre han dado de qué hablar, pues de hecho el primer partido entre los dos fue en el recordado duelo de semifinales del Mundial del 66, donde los locales en un partido muy parejo aprovecharon su mayor efectividad para derrotar a la sorprendente selección de Eusebio y compañía por 2-1. Un duro golpe para los lusos que tuvieron que esperar 20 años para obtener su revancha, pues en la edición de México 86, en la fase de grupos se repitió este duelo europeo donde la selección se desquitaría con una victoria por 1-0 sobre los Three Lions. Pero el duelo que inclina la balanza a favor de los ibéricos es el choque que se dio en los cuartos de final de Alemania 2006. Allí solo los penales pudieron decidir el ganador de aquella batalla europea. Ricardo fue el héroe de la tarde atajando 3 tiros de los ingleses, que sufrían su segunda derrota ante los lusos y por lo tanto un puesto de privilegio en este ranking. Irán se posiciona entre los amigos de Portugal por haber sido incapaz de derrotarlos en los 2 duelos que han tenido hasta el momento. El primero de ellos se dio en Alemania 2006. Allí por la fase de grupos, los lusos no tuvieron mayores inconvenientes para llevarse los 3 puntos ante el Team Melli. 12 años después, ambas selecciones se reencontraron en Rusia 2018, pero en otro contexto, pues los dos equipos se jugaban la clasificación. El gol de Quaresma evidenció el buen comienzo de la selección, pero los portugueses tuvieron que sufrir la lucha de los persas, que a punta de corazón empataron y casi se llevan la victoria. Sin embargo, el 1-1 final le dio el pase a la otra ronda a los de Fernando Santos. Portugal se da el lujo de tener a un grande como Brasil entre sus amigos. El inicio de esta paternidad se dio en el recordado Mundial de Inglaterra 66, donde una selección lusa sólida aprovechó una débil verde-amarela mermada por las lesiones, por lo que la selección se llevaría el triunfo al derrotar al Scratch 3-1. La canariña tuvo que esperar 44 años para tener oportunidad de revancha, ya que este duelo se repitió en Sudáfrica 2010, por la tercera fecha de la fase de grupos. Sin embargo, las dos selecciones, al tener su clasificación casi asegurada, regalaron un partido pobre, pues el 0-0 final le permitió a Portugal mantener el invicto frente a sus colegas brasileños. Y llegamos al primer lugar, propiedad de la particular selección de Corea del Norte, pues en su poca presencia mundialista ha sido el equipo favorito de los portugueses. El primer encuentro entre ambos llegó en el famoso Mundial de Inglaterra 66,
donde ambos protagonizaron un entretenido duelo en los cuartos de final. A pesar del gran arranque de los asiáticos, que al minuto 25 ya ganaban 3-0, el equipo comandado por Eusebio fue paciente y con 4 goles de la Perla Negra lograron una histórica remontada al ganar aquel partido por 5-3, triunfo que acabó con el sueño de los norcoreanos y le daba el pase a semis a los lusos. La repetición de este duelo no se dio sino hasta Sudáfrica 2010. En esta ocasión, Portugal no necesitó de un gran partido para aplastar a los asiáticos por 7-0, goleada de escándalo que prácticamente le daba el pase a los lusos a la siguiente ronda, agradecidos como no a su vieja confiable en los mundiales. Y en el bonus de los amigos de Portugal hay que nombrar a Hungría, selección que fue la primera víctima del gran seleccionado luso del Mundial del 66. Bulgaria fue otro equipo que no pudo hacer nada en aquella copa ante los comandados por la Pantera Negra, que también derrotaron a los Leones en la fase de grupos. Angola es otro equipo que le trae buenos recuerdos a la Seleção por aquella victoria que consiguieron en el 2006 ante los africanos, mismo destino que sufrió México, que en Alemania cayeron ante los europeos en la fase de grupos. Y por último podemos mencionar a Holanda, que también sufrió a la selección de Filipao en aquel mundial por la recordada batalla de Nuremberg. Y empezamos el recorrido por los rivales de Portugal con uno que ganaron hace muy poco, Uruguay, pues fue el verdugo de los lusos en los octavos de final del reciente Mundial de Rusia 2018. Allí, en una exhibición de juego colectivo y lucha, los del maestro Tavares desquiciaron a una Seleção que sufrió la gran marca que le hicieron a su máxima estrella. A pesar del empate transitorio de Pepe, la contundencia de Cavani fue la condena de los dirigidos por Fernando Santos, que se despedían de Rusia ante el poderío de la garra charrúa. Francia es otro equipo que acabó con las ilusiones de Portugal en una Copa del Mundo. El único partido entre ambos equipos en los mundiales se dio en las semifinales de Alemania 2006, donde a pesar de los grandes recaudos que asumieron los lusos en defensa, los de Filipao no pudieron parar al equipo liderado por Zidane, que les bastó con ese solitario tanto de Zizou para superar a la Seleção, que de esa manera ponía fin a su sueño de llegar a una final de la Copa del Mundo. España es otra selección a la que Portugal nunca ha podido derrotar en los mundiales. El historial entre ambos es muy joven, pues recién en Sudáfrica 2010 se dio el primer duelo ibérico. El único tanto del Guaje Villa fue la única diferencia de un partido que significó el adiós de los lusos del Mundial Africano. La repetición de este duelo se dio 8 años después en Rusia 2018. Allí ambos equipos regalaron un partido para el recuerdo, donde el juego colectivo de la Roja no fue suficiente para doblegar a un enorme Cristiano Ronaldo, que con un hat-trick rescató a su selección con un empate in extremis, que regaló un histórico 3-3 que al menos mantuvo el invicto de los españoles frente a sus vecinos. Estados Unidos puede presumir de una paternidad ante Portugal en los mundiales. El primer capítulo se dio en la fase de grupos de Corea y Japón 2002. Allí, en el debut de ambas selecciones, los norteamericanos aprovecharon un primer tiempo para el olvido de los lusos, que no alcanzaron a reaccionar a tiempo, por lo que el 3-2 final fue el comienzo de aquel pobre mundial que realizaron los europeos. 12 años después, llegó la oportunidad de revancha para Portugal en Brasil 2014, donde se reencontraban con el equipo de las barras y las estrellas en la fase de grupos. Sin embargo, los dirigidos por Jürgen Klinsmann regalaron un gran partido que complicó demasiado a los de Paulo Bento, que a duras penas lograron un empate agónico por 2-2. Y como muchas otras selecciones, el peor rival de Portugal en los mundiales es la famosa Alemania. Los teutones le han regalado dos grandes amarguras a los lusos. La primera fue en el partido por el tercer lugar del Mundial del 2006. Allí la Mannschaft fue contundente y le propinó a los lusos un 3-1 que lo relegó a un amargo cuarto puesto frente a los locales. El desquite se hizo esperar hasta Brasil 2014, donde ambas selecciones se reencontraban en el debut de la fase de grupos. Allí apareció la planadora alemana en todo su esplendor, pues aprovecharon la expulsión de Pepe para hacer trizas a la Seleção, con un recordado 4-0 que dejó en evidencia la amplia diferencia entre los dos conjuntos y reafirmó que la temible Mannschaft es la bestia negra de Portugal en los mundiales. Y en el bonus de los rivales de la Seleção hay que destacar a Corea del Sur, equipo que concretó la eliminación de los lusos en 2002, pues aquel 1-0 a favor de los Tigres de Oriente les permitió a los dueños de casa avanzar a la siguiente ronda. Marruecos es otro equipo que ha sabido complicar a los ibéricos, pues en México 86 los Leones del Atlas firmaron un histórico 3-1 que les permitió acceder a la segunda fase y de paso eliminar a Portugal.
logro que pudieron haber conseguido en Rusia 2018. Sin embargo, los lusos se llevaron la victoria por 1-0, pero fueron 3 puntos donde los europeos tuvieron que sudar demasiado para conseguirlos. Y hasta aquí este repaso por los amigos y rivales de Portugal en los mundiales. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.